Mateo 22, 21. ¿Lo tiene? Eso. A ver, si lo tiene, diga amén. Eso, muy bien. Dice, le dijeron, leamos desde el versículo 15, ¿le parece? Hasta el versículo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Hipocresía, ¿no? Ellos eran hipócritas. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Esa pregunta de tentación. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es correcto dar impuestos o no? Miren lo que dice la Biblia. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Entonces le dijeron: de César. Y les dijo, aquí está la frase que tomamos para este tema: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No se lo olvide, todos. Dad pues al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Quién era el César? Bueno, era el gobernador, era Augusto César. Y bueno, ellos querían, recuerde que el contexto es que los fariseos odiaban a Cristo. Hermano, el mundo odia a Cristo. Espero que usted ame a Cristo. Y querían matarlo, querían destruirlo. Para ellos el Señor Jesucristo era su enemigo. Entonces ellos querían tentarlo porque no hallaban nada. Nuestro Señor Jesucristo es santo, puro, sin mancha. No hallaban nada para poderlo juzgar. Entonces se le metieron por el área de los tributos, de los impuestos, y querían tentarlo para ver si decía no. Ahora, bíblicamente no era correcto que el Señor Jesús pagara impuestos. Él ya lo explicó en Marcos, en Lucas. Pero lo que él quería era darles testimonio. Entonces le preguntó: ¿es lícito pagar impuestos? En otras palabras, sí, paguen impuestos. Él está hablando aquí, Cristo aquí establece la separación entre el Estado y la iglesia. Cuando les dijo sus enemigos que dieran al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Vamos a seguir estudiando entonces el sexto distintivo bautista, digamos, ¿cómo se llama? Separación entre la iglesia y el Estado. Señor, bendícenos nuevamente con tu palabra. Señor, necesitamos de ti, dependemos de ti. Necesitamos escuchar tu voz, tu instrucción, tu enseñanza, tu corrección, tu exhortación, tu amonestación. Somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. Háblanos, Señor. Por favor, tú al que amas, disciplina, Señor. Enséñanos, disciplina, disipula, transforma nuestras vidas. Que tu palabra, tú prometiste que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, esperamos en ti. Usa a los maestros esta mañana para que los niños también puedan aprender la Biblia, especialmente aquellos que no son salvos, puedan hoy, Señor, entender el Evangelio y poner su fe en el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando hablamos de la separación de la iglesia, quiero que entiendan ese concepto, entre la iglesia y el Estado, significa principalmente dos cosas. Primero, que el Estado debe proteger los derechos de la iglesia sin dominarla, sin meterse en sus asuntos. Y número dos, separación entre iglesia y del Estado significa que mientras que la iglesia está ganando almas, bautizando y enseñando, que es la gran comisión, y hermano
dicho sea de paso, es la gran comisión, es el propósito por el cual existimos. No hay otra cosa. Lo más importante, el Señor dijo muchas cosas en 3 años, inclusive Juan dijo que no bastarían los libros para escribir todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. Pero antes de ascender, Él dijo lo más importante. Él dijo, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, del mundo. Entonces, Él dijo lo más importante entonces, eso es lo que, mientras que la iglesia está cumpliendo la gran comisión, debe producir, debe formar, debe enseñar ciudadanos responsables que respeten, sustenten y obedezcan las autoridades civiles, siempre y cuando ellos no nos obliguen a nosotros a estar en contra de Dios, o que vaya en contra de nuestra conciencia o en contra de nuestras convicciones bíblicas. Esa es la definición. Ahora, el Nuevo Testamento reconoce que Dios ha establecido 3 instituciones. ¿Recuerdan? Número 1, el matrimonio. Número 2, la iglesia. Número 3, el gobierno civil. Estas 3 instituciones estaban en la era apostólica. Estaba la iglesia que Cristo pagó con su sangre. La iglesia es la cantidad de individuos que han escuchado el evangelio, que reconocieron que por su pecado merecíamos o aún merecemos el infierno eterno, pero que a través de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué hizo? Cristo vino, la segunda persona de la Trinidad vino, se hizo un hombre, fue a la cruz, murió voluntariamente, resucitó al tercer día, ascendió a los 40 días al cielo, envió su Espíritu Santo, y todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la iglesia. Esa iglesia empezó desde los tiempos de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser en cualquier momento. Esa es la iglesia. Si usted no tiene a Cristo, hoy puede poner su fe en Él, y Él promete perdonar sus pecados, Él promete darle vida eterna, Él promete incluirlo en la iglesia. Es la iglesia de Cristo, y esa iglesia obviamente está desde los tiempos de Cristo. Él es el autor, consumador de la fe. Estaba el Estado y por supuesto la familia. Ahora, este tema, o la Biblia enseña que cada institución tiene una función diferente, una función definida, y que tanto la iglesia como el Estado y como la familia no pueden interferir en las funciones de los demás. La iglesia, ¿cuál es la función de la iglesia? Llevar a cabo la gran comisión. No hay otra función para la iglesia. Sáquese de la mente. Hoy hay lugares que se llaman iglesia, pero no son iglesia, unos son clubes sociales, que simplemente están ahí personas para sentirse bien y para tener amistad, pero no ganan un alma, no traen gente a la iglesia. Es un club social, eso no es una iglesia. Ahora, hay otros lugares que son centro de entretenimiento, donde la gente va solamente a ver shows. Eso no es una iglesia. O hay otros lugares que son centros teológicos. Meten ahí unas personas llamadas cristianos y teología, y salen y su vida sigue igual o peor, y la gente mientras tanto yendo al infierno. No, la iglesia tiene una función, y esa función es cumplir la gran comisión, traer gloria a Cristo, sostener y defender la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso no se puede de ninguna manera dudar. El Estado, ¿cuál es su función? Traer orden y paz en la nación. Lo enseña Romanos 13, versículo 1 al 7. Y el hogar, ¿cuál es la función del hogar? Y ahorita vamos a leer esos textos. La función de un hogar, o del matrimonio, o de la familia, es para educar y criar los hijos en el temor a Dios. Deuteronomio capítulo 6, vayan allá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6.
Cuando usted no entiende las tres funciones o las tres instituciones y cada una de las funciones, es cuando va usted a vivir una vida disfuncional. Cuando usted no entiende que el hogar es para educar y criar los hijos en el temor de Dios, usted piensa que el hogar es una fábrica de dinero. O no, hermano, papá como cabeza de hogar es el líder y él enseña la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos, pero él al mismo tiempo, con la gracia, el poder, la fuerza, el cuerpo, el diseño de su cuerpo que Dios le dio, sale a trabajar y mantener su familia. La mamá con su sabiduría, su ternura, su amor, su cariño, su cuidado, todos los beneficios, talentos, habilidades que Dios le dio a esta dama, tienen como su función criar, como dice Tito capítulo 2 versículo 1 al 5, amar, cuidar a su esposo y a sus hijos. Esa es la función. Dice Deuteronomio 6, desde el 5, Deuteronomio 6, 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amén, hermanos. Espero que Dios le esté hablando esta mañana. Ame a Dios. ¿Ama usted a Dios? Dice, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero en el corazón del padre, del papá, o papá y mamá se puede aplicar. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de la casa. ¿De la qué, hermano? De la casa y en tus puertas. Entonces la función de la casa, la función de un papá, de una mamá, es crear niños en el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, busque su Biblia. Proverbios capítulo 1, en el versículo número 8, creo que es. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Aquí está el rol del padre y el rol de la madre, es decir, la función que la Biblia presenta para un papá y para una mamá. Ahora, yo sé que muchas de las enseñanzas que usted tiene no las aprendió de Dios. Las aprendió de la vecina, las aprendió incorrectamente, de un mal ejemplo. Pero si usted quiere la bendición de Dios para sus hijos, usted tiene que pensar, usted tiene hijos, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos tienen bisnietos? ¿Están viejos? Es una broma. Qué bendición, hermana, herencia de Jehová son los hijos, amén. Mire, usted tiene que preocuparse porque usted sabe que sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, bisnietos, están, hermanos, en un grave peligro. Este mundo cada vez de mal en peor. Hay prostitución, hay drogas, delincuencia. Usted mire cómo el mundo se los está tratando y hay padres que son necios. Después dicen, pero ¿por qué mi hijo es un marihuano? ¿Por qué mi hijo es un delincuente? ¿Por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo le pegó a su mamá? Eso se ve. ¿Por qué mi hijo está consumiendo droga? Porque usted no está obedeciendo estos principios. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Entonces, aquí hay una exhortación doble, una exhortación para los hijos. ¿Cuál es la exhortación para los hijos? Oiga a su papá. Pero el hijo dirá, pero ¿qué le oigo si nunca está? Si cuando yo me levanto mi papá ya no está y cuando yo me acuesto mi papá no está. Entonces ahí debe haber una corrección en su vida. Segundo, ¿cuál es la exhortación para el padre? ¿Qué tiene que hacer el padre? Instrucción. Instruir a su hijo. Según Deuteronomio 6, ¿cuál es la instrucción que usted debe darle a su hijo todos los días? La palabra de Dios. Pero hay algunos hijos, unos padres que le enseñan lo que dice el mundo. No llore, los hombres no lloran. Y Jesús lloró. ¿De dónde está aprendiendo usted? Juan 11:35. Jesús lloró. No, hermano. No la velosa, eso es para mujeres. Me da mucha pena. Pero el hombre también debe colaborar en la casa. Y le enseña una cantidad de cosas que son antibíblicas. El hombre de la casa debe instruir
a su hijo. La mamá de la casa debe instruir a sus hijos, enseñarle a su hija cómo se debe portar desde pequeña, cómo se debe vestir, cómo debe llevar el cabello. Mire hoy en día estas mujeres rapadas aquí. La Biblia enseña que esto es incorrecto en 1 Corintios 11. La mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, obviamente conforme a sus posibilidades. Si una mujer está enferma, si una mujer no le sale cabello, esa es otra cosa. Yo quiero que me entiendan. Pero Dios dice en 1 Corintios 11 que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a un hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. 1 Corintios 11, apunte y estudie en su casa. Los papás deben estar pendientes de que sus hijos se peluquien como hombres. Digo como hombres, no como mujeres. Debe haber una diferencia. Uno va por la calle y mira y uno dice, ¿y este qué es? ¿Hombre o mujer? Y ahora con tapabocas peor. Hace unos días gané a un hombre que pasaba por ahí y le dije, ¿cómo es su nombre? Madonna. Y dije, no, usted es un hombre. La Biblia dice que usted es un hombre. Cuando usted vaya a hacerse el examen, usted se va a hacer el examen de la próstata. Usted no se va a hacer otro examen. No, usted es un hombre. Usted es un hombre. Y usted es una mujer, usted es una dama, hermana. Y nadie le quite eso. El hombre tiene que estar constantemente instruyendo a sus hijos. Y número 2, y no desprecies, estamos en Proverbios 1:8, ¿qué? La dirección de tu madre. Hay una diferencia, instrucción y dirección. Instrucción y dirección. El padre da la instrucción, es decir, él pone la base, y la base es la Biblia. La base no es filosofía, no son huecas sutilezas. La base no es psicología, no es psiquiatría. La base es la Biblia, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces el padre da la instrucción y la mamá da la dirección. ¿Qué diferencia hay? Pues que la madre va a estar recordándole lo que papá ya le dijo. Por eso dice la Biblia que las mujeres hagan silencio en la iglesia, y si quieren preguntar algo, pregunten a sus maridos en casa. Ha leído la Biblia, ¿no? Y algunas dirán, pero mi marido no sabe sino de fútbol, Biblia no sabe. Qué vergüenza, hermano. Apunte ahí, escriba, tengo que leer más la Biblia. Apunte, ¿Dios le está hablando o no, hermano? Tiene que leer más la Biblia. Hermano, si usted lee la Biblia, Dios le va a dar sabiduría, Dios le va a dar razones prudentes, Dios le va a dar prudencia, Dios le va a dar juicio, equidad, Dios le va a dar sagacidad, Dios le va a dar inteligencia, Dios le va a aumentar el saber, Dios le va a dar entendimiento para adquirir consejos. Dios va a darle, hermano, bendiciones si usted lee la Biblia. Yo no he visto a una sola persona que lea la Biblia y le vaya mal en su vida. Eso es incorrecto. Algunos dicen, es que si yo leo la Biblia me vuelvo loco. No, mire lo loco que está ya por no leer la Biblia. Mire, borracho en las cantinas, viene a pegarle a su mujer. Mire, hermano, dígame si esto es de tontos o no. Trabajar 15 días en la construcción, machucándose los dedos, hermano, hasta quemándose la cara. Y viene usted en una noche en una cantina y se gasta todo. ¿Eso es de tontos? ¿Y usted piensa que es muy sabio? No, hermano, eso no es sabiduría, eso es necedad, eso es negligencia. Dios dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lea la Biblia, hermano. Dios encargó, hoy empezamos el mes de la familia y casualmente nos encontramos con esto, amén. Y estamos en conferencia del 21 al 24. Si hay algo que el diablo está queriendo destruir, son las familias. Mire cómo el diablo ataca el tema del matrimonio. Hermano, matrimonio entre dos hombres. Eso es una estupidez y se lo voy a explicar por qué. Y yo lo dije ayer. La palabra matrimonio viene de una raíz que es matriz. Matriz. Yo sé que algunos son bien panzones, pero no tienen matriz. Nadie tiene matriz, ningún hombre tiene matriz, ¿o sí? Entonces se sale de la mente matrimonio para hombres. No existe tal cosa. El matrimonio es entre una mujer que tiene matriz y un hombre. ¿Para qué? Para que tengan niños, para que tengan bebés. Ese es el propósito, uno, claro, de los cuantos propósitos del matrimonio.
para que tengan, en Malaquías 2, para que tengan una descendencia, ¿para quién? Para Dios. O sea, no es correcto levantar descendencia para el diablo. Ya tenemos muchos guerrillos, paracos, ladrones, delincuentes, todos esos de la primera línea, ya no más, hermano. Tenemos que ir a buscarlos y predicarles a Cristo, y dejen eso. Eso está mal, eso es incorrecto, eso es subversión, eso es pecado, eso es rebeldía. Si hay alguien aquí que en su mente apoya eso, usted está mal con Dios. Usted es un rebelde porque no está leyendo la Biblia. ¿Quién le metió eso en la mente? Estamos hablando, hermano, el puro diablo fue el que le metió eso. Su propia rebeldía. Y luego, hermano, cuando sus hijos estén igual o peor, pues usted va a tener problemas con Dios. Proverbios 6:20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Nuevamente, vuelve aquí la misma idea. Estamos hablando de la institución llamada la familia. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, otra vez, el mandamiento de tu padre. Nuevamente está ahí. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Y aquí quiero dar algo bien importante. Recuerde que ¿cuál es la función de la iglesia? La gran comisión: dar gloria a Cristo, sostener y defender la verdad. ¿Cuál es la función del Estado? Traer orden y paz al país. ¿Y cuál es la función de la familia, del hogar? Educar y criar hijos en el temor de Dios. Y cuando hablamos de este tema, que el Señor Jesucristo está hablando ahí en Mateo 22:21, al César lo que es del César, a Dios de lo que es de Dios, y vemos no solamente en la Biblia esto, sino a través de la historia bíblica, que ninguna de las tres instituciones se puede meter en la función del otro. Y aquí hay un problema que a muchos no les va a gustar. No hay un solo versículo en la Biblia, escúcheme aquí, no hay ni un solo versículo en la Biblia que el Estado tenga que educar a nuestros hijos. Esto es lo que se llama separación de iglesia y del Estado. El Estado no debe obligar a nosotros a llevar a nuestros hijos a adoctrinarlos en contra de Dios, porque toda la doctrina de las iglesias, de los colegios públicos, escuelas públicas, son anticristo. ¿Dónde aprendió usted que usted viene del mono? ¿En dónde? De los colegios públicos, anticristianos, socialistas. Ahora, ¿cuántos creen que Dios nos creó? Levante la mano. ¿Cuántos creen que vienen del mono? Levante la cola. Es ilógico eso, hermano. Pero ¿dónde aprendieron esa basura? Del colegio. Entonces, Dios no manda de ninguna manera, hermanos, a que nadie nos enseñe a nuestros hijos. Solamente hay dos individuos responsables de ese hijo. ¿Quién? Papá y mamá. Ni tío, ni abuelo. La iglesia no tiene responsabilidad de educar a sus hijos. Es papá y mamá. Ay, es que mis hijos son así por culpa de la iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia, que Dios le da una responsabilidad de educar a sus hijos? No. Educar a sus hijos es de papá y mamá. La iglesia, su función es cumplir la gran comisión, dar gloria a Cristo y sostener y defender la verdad. Esa es la función de la iglesia. Obviamente sus hijos vienen a aprender de la palabra de Dios, porque es parte de cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos, bautizarles y enseñarles que guarden las cosas que Cristo mandó. Pero es que sus hijos no están todos los días aquí en la iglesia. Sus hijos están todos los días en su hogar. En su hogar. Lo que sus hijos son, no son culpa del gobierno, no son culpa de la iglesia, son culpa de papá y mamá. ¿Dónde están sus hijos en estos momentos? Si están en la iglesia, déjeme felicitarle, va por buen camino. Si sus hijos están en el mundo, en el pecado, el problema, no le eche la culpa a nadie más, sino papá y mamá, especialmente al papá, que es la cabeza del hogar. Entonces, esto es muy importante, que usted entienda. Nuestros hijos deben ser educados. Hermano, yo no veo en la Biblia nunca que Dios mandar a sus hijos al colegio. No, eso llegó muchos siglos después. Y eso ha dañado, eso es lo que quiere el gobierno. ¿Por qué cree que el gobierno quiere establecer no sé cuántas miles de colegios y universidades públicas? Porque quiere quitárselos un buen rato para adoctrinarlos en contra de Dios.
Y usted, hermano, mira, a veces a mí pues me da tristeza ver cuántas mamás y papás le digo, hermano, lleven a sus hijos a la escuela dominical. Y ellos, no, yo no llevo a mi hijo. ¿Qué es lo que le van a enseñar en la escuela dominical? La Biblia, hermano, versículos de memoria que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para salvación. Y luego, ay no, al niño hay que llevarlo al colegio y hasta toman fotos, selfies, qué vergüenza de su primer día en el colegio. Le compran todo, ¿y para qué? Allá los tienen desde por la mañana y ahora extendió horario, ahora hasta le dan comida porque quieren meterles falsa doctrina, a rebeldía en contra de Dios. Métales y usted no dice nada. Muchas veces los que le están enseñando a sus hijos son homosexuales, son lesbianas, son ateos, son drogadictos, son viciosos, son borrachos. Y luego usted pregunta por qué sus hijos, Señor, ¿por qué me diste ese hijo rebelde? Dios no le dio ese hijo rebelde. Dios le dio un hijo como una hoja en blanco. Usted escribió en ese niño lo que usted le permitió que escuchara. Es responsabilidad suya. Yo, hermano, cuando yo veo en la Biblia, yo le doy gracias a Dios. Dios me permitió educar a mis hijos en casa, hermano. Especialmente a Samuel. Desde casa, hermano, yo los educo. Ay, pobrecito, no va a aprender. Una maestra que asistía a nuestra iglesia agarró a mi hijo porque ella dice que estaba preocupada porque mi hijo, pobrecito, no había ido al colegio. Y ella me dijo, pastor, quiero retarlo para hacerle una prueba a su hijo. Y por supuesto, escoja el mejor alumno de su clase y ponga a mi hijo. Pusieron el examen, mi hijo sacó 100 sobre 100. Y el que estaba en su clase no pasó el examen. Y yo le dije, hermana, su preocupación era porque mi hijo era un burro. No, hermano, mi hijo en la casa aprendió a leer. ¿Sabe dónde aprendió a leer mi hijo? En la Biblia. Mi hijo aprendió a escribir, no M con la A, ma, no. Él escribió todo el Nuevo Testamento en un cuaderno y aprendió a leer ahí. Pregúntele de historia, le enseñamos por la gracia de Dios a leer. Él lee mucho, todos los días lee. Pero hermano, es algo tonto que usted envíe a sus hijos al colegio. Allá aprenden a ser viciosos, allá aprenden una cantidad de porquerías. Hermano, mire sus hijos, ¿de dónde sacan tanta porquería? Pues es de allá, hermano. Dios no estableció eso. Dígame un solo versículo, a ver, por favor, que Dios mande a que nuestros hijos vayan al colegio público. No, Dios manda a que sus hijos sean criados por papá y por mamá. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Si usted se enoja con la Biblia, hermano, usted está mal con Dios. Efesios capítulo 6. Ahora, usted hace lo que quiera con sus hijos. Lo que no puede decidir son las consecuencias. En Efesios capítulo 6, y yo sé que esto va en contra del mundo. En Efesios capítulo 6, versículo 4, miren lo que dice Dios. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que tienen que hacer, sino criarlos. ¿Quién es el que tiene que criarlos? ¿Quiénes? Los padres. Dice, en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, también, hermanos, hay buenas instituciones bíblicas que le permiten a usted a través del internet educar a sus hijos, usted siendo el tutor o su mamá o el papá, los papás, educarlos desde la misma casa, y se ahorran que sus hijos vayan a Egipto, hermanos, y desciendan hasta allá. Entonces Cristo estableció esto, organizó. Ninguna de las instituciones deben usurpar los deberes de las otras dos. Por ejemplo, la obligación de la iglesia no es educar a los hijos. Ahora, la obligación de la iglesia no es meterse en política. Esto es algo que tiene que estar bien claro, porque esto es una función que Dios le dio ¿a quién? Al Estado, no a nosotros. Nosotros no debemos estar que en política, que esto, no, hermanos. Oramos por ellos. Si hay alguien que pide un consejo por quién votar, privadamente le abrimos la Biblia y enseñamos principios de la Biblia. Pero usted no va a ver aquí un afiche, un cartel, una cosa o vamos, ¿usted a quién? No, nada, hermanos, no puede haber esa mezcla. Hermanos, ningún pastor
bíblicamente puede estar metido en política. Dios dice que ninguno que milita se enreda en las cosas, en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se puede enredar en eso. Todo pastor que esté metido en política es alguien que está metido en falsa doctrina. Eso es incorrecto. La iglesia no está para educar a sus hijos. La iglesia no está para hacer política ni estar metida allá en el Estado. Nuestra obligación es orar por, o sea, lo que acabé de enseñar son principios bíblicos, pero usted toma la decisión con sus hijos. ¿Entiende? Porque la iglesia no se puede meter en obligar a que usted eduque a sus hijos. Usted educa a sus hijos como quiera, pero los resultados, si usted toma la palabra de Dios, la estudia y usted mira que es bíblico enviar a sus hijos aquí y allá, el problema es suyo. La iglesia no se va a meter en eso. La iglesia enseña, predica, gana almas, ¿me entiende? Bautiza a los nuevos creyentes, les enseña los principios, las doctrinas, pero usted toma la decisión. Yo no, ahora si piden un consejo, yo le digo, hermano, la Biblia dice esto, pero realmente usted es el que toma la decisión. Amén. La iglesia no educa sus hijos. La iglesia no se mete en el Estado. Ahora, ni es obligación del Estado meterse en los asuntos de la iglesia, cuando, y que Dios nos guarde, y gracias a Dios por nuestro país, tenemos libertad todavía. Pero, y es más, la iglesia tampoco, el Estado no debe proporcionar fondos, dinero, para que la iglesia predique el evangelio. No es bíblico, no es bíblico. Cuando en los tiempos de Constantino, él quiso gobernar a la iglesia, y los bautistas, los de esa época, la línea, ellos no dejaron meter eso y los mataron. Les arrancaban las lenguas, los llevaban al circo romano, los prendían y eran como lumbres en la ciudad. Usted debe estudiar la historia, especialmente un libro muy sencillo pero muy bueno y es gratis, lo puede descargar, se llama La historia de la iglesia, hermanos, fue marcada con sangre. Y usted puede buscar ese libro, hermanos, y va a ser de gran bendición. El Estado nunca, el rastro de la sangre se llama el libro. La iglesia, el Estado nunca debe meterse en las decisiones de la iglesia. Ahora, si hay persecución, hermanos, los verdaderos cristianos nos vamos a parar. Nadie se va a meter en las decisiones de la iglesia. Y eso es lo que ha caracterizado a los bautistas. Ahora, si viene el presidente, un político a nuestra iglesia, aplicamos lo que dice Santiago 2, es bienvenido. Pero no vamos a hacer diferencia entre el mendigo o el que viene con ropa espléndida, bienvenido. De esas puertas para acá, él ya no es un concejal, él es un hermano en Cristo si recibió a Cristo. Si no es salvo, pues es un gentil y publicano, es alguien que tenemos que ganar para Cristo. Pero no que vino el presidente, lo vamos a sentar aquí. No. Siéntese ahí, escoja donde quiera. Nosotros tenemos iglesias bautistas en Estados Unidos donde se congregaba o se congrega el presidente Trump. El presidente Trump fue ganado hace unos pocos años por un pastor bautista fundamental. Hermano, es nuestra obligación orar por ellos. Es su obligación orar por nuestro nuevo presidente, hermano. Es obligación orar por nuestro presidente que está saliendo. Ellos no son nuestros enemigos, hermano. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades. La iglesia, según 1 Timoteo 2:1, tiene la obligación de orar por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta oración? Primeramente, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Tuve la oportunidad de acercarme al alcalde Peñalosa, hablar con él unos segundos, darle un folleto. Y le dije, estamos orando por usted. Y él se me acercó y los escoltas no lo dejaron. Pero la idea es que podamos alcanzarlos a ellos también. Alguien de aquí, si Dios le da posibilidad, le da acceso a esas personas, es la obligación suya de ganarlos para Cristo. De darles un folleto, de decirle que les amamos, de decirle que nosotros, esta iglesia, estamos para servirles a ellos a través de oraciones. Estaba allí la policía en la esquina y vino, es que necesito un baño y aquí nadie nos presta un baño. Pues imagínense este lugar.
Y por supuesto, aquí estamos para servirles. Cada vez que usted quiera venir, vengan. Quieren descansar, tómense en un café, tómense en algo que podamos ofrecerle a ellos. Hermano, jamás le enseñe a sus hijos que la policía, el ejército, la fuerza aérea, la armada son enemigos. No, la Biblia, y lo estudiamos hace 8 días, ellos están, hermanos, para cuidarnos a nosotros. Y nosotros estamos para hacer de bendición a ellos. Ellos no son nuestros enemigos. Busque ahora sí Romanos capítulo 13. Y seguimos aquí. Entonces, la obligación del Estado nunca será proporcionar fondos para la iglesia. Y escuche esto, la responsabilidad de la familia nunca es recaudar impuestos para que el gobierno eduque a mis hijos. Ahora, sí hay que pagar impuestos de todo lo que dice, pero no es obligación. Hermano, un cristiano que exige que el gobierno le dé educación a sus hijos es alguien que está fuera de los parámetros de Dios. Porque la educación debe ser dado por ¿quién? Papá y mamá. Papá y mamá. Que está allá con la cacerola. Eso es pecado, hermano. Exigimos educación para mis hijos. No exija eso. Dios dice que usted tiene que educar a sus hijos. Hermano, y el Estado no está para regalarnos a nosotros nada. La Biblia nos manda a trabajar con nuestras manos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Trabaje. Sáquese eso de la mente. El gobierno no está para darnos. El gobierno está para cuidarnos. El gobierno está para proporcionar también medios, formas, hermanos, para que se facilite la vida. Pero recuerde que el cristiano no depende del gobierno, el cristiano depende de Dios. Él dijo que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros no dependemos de un sistema económico bueno o malo. Nosotros dependemos de la bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Yo conozco hermanos, pastores en Venezuela que tienen todo lo necesario. Yo conozco pastores que envían misioneros a otros países y les sustentan económicamente para todas sus necesidades desde Venezuela. Y jamás hablando conmigo, hermanos, ese pastor que Dios me trae a mi mente me ha dado ofrendas a mí de Venezuela. Entonces él entendió que su confianza está en ¿quién? En Dios. Que la economía de una iglesia no depende de lo que pase en el gobierno, sino depende de la economía del cielo. Y el cielo nunca va a estar en bancarrota. Si ustedes saben, hermano, en los meses o el año de la pandemia más fuerte, la iglesia envió más dinero en el 2020 y el 2021 a la obra misionera que lo que el promedio de lo que llevamos en el 2022. Envió más dinero al exterior, a la obra misionera en el 2020 y en el 2021, esta iglesia. Cuando todo mundo dicen que se estaba muriendo de hambre, pero yo me engordé, no sé usted. Hermano, es falso al recibir todo ese veneno del mundo. Entonces, Romanos 13:1, leámoslo rápidamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuáles autoridades está hablando aquí? Bueno, está hablando Pablo a los romanos. Y tienen que mirar que Roma ha sido y fue muy cruel con respecto al trato de los cristianos. Esta carta fue escrita más o menos en el año 56. Y la misma de la carta de Pedro, que fue escrita también a estos cristianos que estaban siendo asesinados, perseguidos por un emperador llamado Nerón. Si usted lee la historia, Nerón fue alguien que odió la iglesia de Cristo. Y Pablo y Pedro siguen diciendo: sométase. Sin perder esto, busque Primera de Pedro 2:3. Y el contexto de Primera de Pedro, hermanos, es que ellos estaban en persecución fuerte, fuego, hermanos, estaban siendo quemados en las hogueras. Si usted ve Primera de Pedro, si quiere vamos primeramente ahí, Primera de Pedro capítulo 1, y él tiene que
animar a esta iglesia que estaba siendo perseguida. En 1 Pedro, esta epístola se escribe en el año 64 más o menos, y dice en 1 Pedro 1:6, dice: el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos. Ellos estaban siendo afligidos, claro, por un gobierno. Y luego dice en 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 versículo 13, dice: ¿por causa de quién? Del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores. Entonces, ¿para qué la policía? ¿Para qué es el ejército? ¿Para qué la fuerza aérea? ¿Para qué la armada? ¿Para qué? Para castigar a los malhechores. Generalmente alguien que defiende un malhechor es porque también es un malhechor. Ayer veníamos al culto de ganar almas y yo saludé a un hombrecito ahí, parece que es consumidor de droga. Y yo trato siempre de sonreírle a todos y hacerles así por si ellos me dan la entrada para predicarle. Y me dijo: socio. Me dijo con unas palabras diferentes. Yo se lo voy a traducir: ojo, que a la vuelta están los tombos. Yo dije: ¿y qué? Yo ando bien, yo tengo mis papeles al día, llantas al día, SOA tecnomecánica, todo estoy al día. Tengo mi cinturón puesto. Yo no llevo droga. ¿Por qué me va a decir eso a mí? Generalmente el que dice eso es porque también es un malhechor. Hermano, ellos no son tombos, son policías, agentes. Yo le digo mi agente, anteriormente se decían así. Pero hermano, ellos no son nuestros enemigos. Ellos están para castigar al malo. Ahora, si usted es un malandro, téngale miedo. Y algunos tienen cara, espero que ya no hayan sido salvos. Dice 1 Pedro 2:15, ¿por qué? Bueno, desde el 14 otra vez. Ya a los gobernadores como por él enviados, Dios envió a ellos, hermano, para castigo de los malhechores. Por causa de la maldad, hermano, y eso lo estudiamos en la clase anterior, el gobierno civil Dios lo instituyó inmediatamente después del diluvio. Claro, él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, para poder controlar un poco este mundo, hermano, es que Dios ama este mundo. Él envió a Cristo a ser castigado para salvarlo. Pero mientras que se cumple la gran comisión, va a haber gente muy rebelde. Imagínense si no hubiera policía, hermano. Cuando a la señora alcaldesa, y gracias por orar por ella, ore por ella, hermano, se le ocurrió la idea de quitarle las armas y sacar a la policía. Miren lo que sucedió. ¿No vio? Encendieron CAIS, todos estos malandros, dañaron, quemaron buses. ¿Y qué le tocó decirle a la señora otra vez? No, perdón, déles armas y más bien más policía. Claro, ella pensó que con cariño y con amor y con diálogo. ¿Sí? Cada vez que venga alguien de estos a asesinar, a sacar un cuchillo y a robar el celular, como ese hombre allí en Patibonito que ni le dio oportunidad a la señora de por lo menos diga: esto es un asalto, pero no, le fue destapando los sesos de un tiro. Entonces, para eso es la policía, hermano, para controlar, hermano, un poco la maldad. Para eso es el gobierno civil. Yo cada vez que veo un policía, Dios me puso en mi corazón siempre orar por ellos. Vaya del camino, vaya a pie, vaya en mi carro. Señor, bendice, protege mi Policía Nacional. Veo un soldado y yo siempre le hago así, le digo: estoy orando por usted. Señor, oro por este soldado, oro por este soldado. Pastor, ellos no son buenos. Nerón no era bueno. Y Pedro dice: sométase. Dice aquí en el versículo 14, dice: enviados para castigo de los malhechores. ¿Lo tiene? Y alabanza de los que hacen el bien. Usted debe alegrarse cada vez que agarran un malandro. La Biblia dice en Proverbios que cuando el impío muere, el pueblo se alegra. Dice la Biblia: pelee usted con Dios, hermano. Eso es lo que dice, hermano. Alguien que le ha hecho tanto daño a la humanidad,
alguien que produce tanta cocaína para ver todas estas personas aquí que para muchos de ustedes son como una escoria y usted no les habla ni ora por ellos ni se le acerca porque está con un costal al hombro? Pero ¿quién produjo eso? Estos narcotraficantes, estos cultivos de coca, que usted dice, ay, yo quiero la coca. No, hermano, eso es lo que está produciendo toda esta pobre gente. Mire, había una persona que venía aquí a la iglesia y en 3 semanas se volvió como uno de ellos. 3 semanas, hermano. Lo estuvimos amando, pastoreando, diciéndole, orando por él. Y él decidió las calles y está terrible. Su cara oscura, negra, vuelto nada, con sus dedos quemados. Hermano, para eso están ellos. Por eso la iglesia debe entender muy bien este tema de la separación de la iglesia y del Estado. Pastor, yo no estoy de acuerdo, hermano. Yo no estoy aquí para preguntarle si usted está de acuerdo o no, hermano. Estoy aquí para enseñarle lo que Dios dice. Dios dice, versículo 15 de 1 de Pedro 2, porque esta es la voluntad de Dios. Es lo que dice ahí, hermano. Usted verá que cree. Esta es la voluntad de Dios. Si usted cree, si usted piensa que usted es más inteligente que la Biblia, debería seguir escribiendo la Biblia, pero se va a meter en problemas con Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Volvamos a Romanos 13. Entonces Cristo estableció claramente la separación entre el Estado y la iglesia, cuando él le dijo esto a ellos: al César lo que es de César, a Dios lo que le dio Dios. Cristo enseñó a Pedro a pagar tributo, impuesto, ¿de acuerdo? Los apóstoles se sometieron a las autoridades del gobierno cuando sus leyes, hermanos, muchas veces los querían maltratar, destruir. Dice aquí Romanos 13 y termino con un pensamiento aquí. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién se está oponiendo? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y vuelvo y explico, esta no es condenación del infierno, no. Obviamente una condenación aquí podría ser años de cárcel, días de cárcel, una multa de tránsito, un comparendo. Eso sería una condenación aquí. Ay, es que esos policías, no, hermano, ellos están. Mire, hermano, una vez estaba lamentablemente y vergonzosamente, por descuido me hicieron un comparendo. Y el Señor dijo: sí, Señor, perdóneme. Saqué un folleto: sí, perdón, yo soy pastor, perdóneme. Pero no estaba diciendo que me dejara de multar, sino que me perdonara la ofensa. Me dijo: pastor, pero ¿por qué hizo eso? No, perdóneme, pero no lo vuelva a hacer. Yo dije: no, yo estoy diciendo que me perdone la ofensa, pero hágame ese comparendo, yo lo merezco. Usted dirá: pastor, bien tonto. No, hermano, estoy queriendo hacer la voluntad de Dios. Y me hizo el comparendo y yo le di un folleto y él recibió a Cristo. Y yo le dije: perdóneme, esto no es lo que yo hice, no es de un cristiano, perdóneme. Fui allá al curso, aprendí tantas cosas. Qué bendición todo lo que enseñan allá, hermano. Y se educa uno, hermano. Hay que educarse, hay que aprender, hay que leer. Y había alguien ahí: pero es que fue injusto lo que me hicieron. Y ahí yo: tenga razón, tanta rebeldía. Y el policía muy atento: mire, señor, mire, es que la acusación que le decía este hombre al señor policía era que ellos hacían persecución contra los taxistas. Y él dijo: le voy a mostrar que yo no estoy haciendo persecución. Mire, nomás cuente cuántas infracciones usted hizo desde su casa aquí. ¿Cuántas? Sea sincero, hablemos aquí entre nos. Nadie lo miró. Y ya como que el hombre se insensibilizó y dijo: no, pues me pasé un semáforo rojo, no respeté el pare, hablé por celular 5 veces, llantas lisas, está echando humo el carro, no tengo botiquín, está vencido el extintor. A ver, ¿cuántas? No, pues realmente como 30. Y había otro ahí y yo como 50. ¿Se da cuenta que no estamos detrás de ustedes? Ahora, él se sensibilizó, mostró un video: ¡pam!, un accidente, muertos. ¿Cuál fue la razón? Llantas lisas. Entonces ellos, yo lo veo que están para mi cuidado.
Si me hacen un comparendo a mí o me llevan el carro a los patios por una llanta lisa, lo que me están haciendo es salvarme la vida. Porque yo puedo ir con 40 personas en un bus y la llanta lisa se estalla y se matan todos esos niños. Mira el problema. Entonces analiza de esa manera. Se pasa un semáforo en rojo, mata a alguien. Entonces ellos están para nuestro cuidado. Y usted y yo tenemos que someternos. Las reglas siempre son para evitar. Mire, si usted mira ya un momento, hicimos ese balcón, pusimos una baranda. ¿Para qué esa baranda? Para proteger, para cuidar, para que los niños no se caigan ahí. Puede suceder cualquier cosa, es para protegernos. Ay, pero es que me siento en la cárcel, estoy encerrado. No, hermano, porque es que el rebelde piensa así. Pero hermano, yo le doy gracias a Dios que cuando veníamos con un bus desde Cúcuta, estaba lloviendo mucho y di una curva muy rápido y el bus se me fue contra un abismo. Brian estaba detrás mío, pero allá había una baranda. Hermano, si no, no estaríamos predicando aquí. Y algunos dicen, ay, ¿por qué no se murió? Pero digo todo esto para darles la aplicación de lo que es el gobierno civil. Está para cuidarnos. Versículo 3, ya me quedan unos minutos, segundos. Porque los magistrados, Romanos 3:13, no están para infundir temor al que hace el bien. Usted si hace el bien, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener miedo? Si usted ya le enseñó a los niños a que el policía es malo, pues no, si ellos están haciendo bien, sino al malo, al malandro. Ese es el que tiene miedo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de ¿quién? Para tu bien. Investigue cuál es la palabra griega de ese término servidor. Es la palabra diácono o diaconeo. Ellos son servidor de Dios para nuestro bien, hermano. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. ¿Para qué la espada? ¿Para afeitarlo o qué? ¿Para qué es el fusil? ¿Para qué la pistola? Claro, en su uso constitucional de la ley, un soldado, un policía, uno de ellos, si hay alguien que está atentando con la integridad del país, de un ciudadano, ellos por autoridad de Dios tienen permiso de matarlo. Mire el Antiguo Testamento todo lo que sucedió. Mire cuántos los hijos de Sarbia, todos en los ejércitos de Israel, Dios dijo, vaya, mátelos a todos. ¿Por qué? Porque están haciendo mal. Estaba leyendo la historia de este levita, cómo llevó su esposa, iban como misioneros y se metieron a una ciudad. Esa es una de las historias más tristes para mí, ahí en Jueces capítulo 19. Y cómo vienen unos malandros de la primera línea de esa época y entran así y atentan contra esta mujer, la violan toda la noche, luego cae muerta. Y digo, pero ¿por qué? Si usted lee más adelante, Dios envió todos los ejércitos, buscó a los culpables y los mató, porque Dios había dicho ya en Génesis, el que derramare sangre inocente, por sangre también morirá, porque la paga del pecado es muerte. Dios estableció la pena de muerte después del diluvio ahí en el libro de Génesis. Entonces tenemos que entender esto a la luz de la palabra de Dios. Y usted tiene que salir de esa rebeldía y volverse a Dios, y ya no está haciendo lo malo, ya no está siendo un delincuente, ya no está siendo un infractor de la ley, y volverse a Dios y amarlos a ellos, orar por ellos y ser de bendición. Eso es lo que dice, lo que tratamos de decir en la separación de la iglesia y el Estado. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador. Subraya la palabra vengador. Para castigar, subraya la palabra castigar al que hace lo malo. Y termino con este versículo, Hechos 5. Ya cuando el gobierno nos manda a hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios, si el gobierno principalmente nos impide predicar el evangelio, como sucedió en la pandemia, que no le obedecimos,
Ganamos almas todos los días en la pandemia y abrimos la iglesia en todos los cultos. No hubo un culto que la iglesia no estuvo abierta. Amén, hermanos, por la gracia de Dios. Ya si el gobierno me ordena a mí a no ganar almas, a no bautizar, a no enseñar la palabra de Dios, ahí sí tengo que aplicar este versículo. Hechos capítulo 5, versículo 29. Bueno, desde el 28 para que ustedes lean que el gobierno civil estaba prohibiéndoles a ellos hacer ¿qué? Hechos 5, 28. Y diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre. Les estaban mandando a no predicar el evangelio. Hechos 5, 28. Y ahora habéis llenado, y qué bendición, a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro, ¿qué dijo Pedrito? A ver, inspirado por el Espíritu Santo. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Separación de iglesia y Estado. 3 instituciones, ¿cuáles son? La iglesia, el Estado y la familia. Cada una de ellas tiene una función específica dada por Dios y ninguno se debe inmiscuir en la una y la otra. ¿Cuál es la función de la iglesia? Repasemos para terminar. Número 1, cumplir la gran comisión, traer gloria a Cristo, sostener y defender la verdad. ¿Cuál es la función de la familia, del hogar? Educar y criar a los hijos en el temor de Dios. ¿Y cuál es la obligación del Estado? Bueno, traer orden y paz en la nación. Eso es todo. Usted tiene que entender esta diferencia y poder, también eso le va a servir para interpretar las escrituras también. Porque cuando usted mezcla esto, usted va a volver un sancocho en su vida. Vamos a orar y la próxima clase estaremos estudiando acerca de otra clase de separación. Separación ética y separación eclesiástica. Si Dios le habló, hermano, ahí como está, doble su rodilla, incline su rostro o cierre los ojos, haga un símbolo de humildad delante de Dios. Señor, gracias por tu palabra, enséñanos cada vez más clara tu palabra y pedimos por nuestros gobernantes, el presidente Gustavo Petro, pedimos por la salvación de él, de su esposa, de su familia. Te pido que le ayudes, Señor, como dice tu palabra, inclina, Señor, sus decisiones a ti, a los reyes. Y por favor, oramos por la salvación del presidente Duque, su familia y todos los ministros, aún los que salen, los que entran. Y permítenos que tu palabra enseña que podamos vivir quieta y reposadamente para seguir cumpliendo con la gran comisión. Gracias, permite que tu palabra hubiera sido entendida. Perdóname también de pronto, Señor, la falta de habilidad, pero te ruego que obres a través de esto y tu pueblo pueda entender, no solamente entender, sino creer la Biblia y por supuesto obedecer la Biblia. Bendice las familias en este mes, Señor, y que tu palabra pueda transformarnos, ayudarnos y ser más como tú. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.